Cordial saludo docente. Bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre las teorías y su aplicabilidad, tarea 3. Antes de todo, pues presentaré a mis compañeras de trabajo, mi persona, Wendy Vanessa Gómez Ortiz, la compañera Mónica Coronado Álvarez, la compañera Marisol Cogollo Díaz y la compañera Cindy Gutiérrez Pacheco, que hicieron parte pues de esta actividad colaborativa. Bueno, en esta presentación abordaremos algunas de las principales teorías del aprendizaje, las cuales han contribuido significativamente, pues primero para comprender cómo las personas adquieren ese conocimiento, esas habilidades y también pues esas conductas. Las teorías que vamos a abordar son las siguientes: la teoría del conductismo, el cognitivismo, el aprendizaje social, el aprendizaje significativo y el aprendizaje experiencial. Bueno, tenemos que tener en cuenta que el conductismo viene siendo esa corriente de la psicología que considera que hay una relación estrecha entre la conducta, el aprendizaje del entorno, y esto lo que le da es prioridad a la apropiación de la conducta observable para que se dé una objetividad y que éste se presente en medio de ese proceso. Una de las ideas principales a las cuales yo pude recalcar y que tenemos que tener bastante en cuenta de esta teoría es que el aprendizaje ocurre por asociación. El aprendizaje se basa en la conducta observable. El aprendizaje es resultado de experiencia, es el refuerzo y el castigo que modifican esa conducta, y también es el entorno que controla el comportamiento. Bueno, uno de esos conceptos que tenemos que tener claros nosotros como estudiantes de psicología es que el estímulo, que viene siendo como ese término que se refiere a cualquier señal, información o un evento que produce una reacción que viene siendo respuesta de un organismo. Eso se trata de esa circunstancia en la cual pues se desencadena cierta reacción ante el organismo. La respuesta que viene siendo cuando hace la conducta presentada por el organismo a partir del estímulo. El condicionamiento, que viene siendo cuando se crea una asociación estímulo-respuesta, y este se forma cuando se determina primeramente pues la consecuencia, que es originada pues a partir de esa conducta que ya tuvo la persona, y esto lo que hace es incrementar la posibilidad de que esta se repita o se vuelva a repetir ese patrón. Y el castigo, que viene siendo una consecuencia, como lo digo yo ahí, opuesta al refuerzo, que es obtenida pues a través de una conducta que genera una reducción en la probabilidad de que ésta se vuelva a repetir. Esta situación opuesta a la ocurrida con ese refuerzo que ya se hizo. Entonces, como mencionaba yo, viene siendo esa consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad que se vuelva a dar. Bueno, una de esas características, primero, que se centra en la conducta observable, que viene siendo cuando se estudian pues esas acciones que son visibles mediante una persona, no los pensamientos ni emociones internas, sino que es aquello que se estudia mediante esas acciones visibles. El aprendizaje como cambio de comportamiento, ahí donde dice como cuando se aprende a significar o modificar esa conducta a partir de esa experiencia y esa práctica que ya se adquirió. El entorno también pues influye directamente en el aprendizaje de la persona, porque viene siendo como ese comportamiento que depende de los estímulos y respuestas del ambiente que lo rodea. Y el refuerzo y el castigo, que son esa clave. ¿Por qué? Porque ahí se fortalece con premios, refuerzo positivo, o se debilita con castigo, que viene siendo ese refuerzo negativo. El aprendizaje es ese resultado. Y bueno, ¿y a qué se refiere ese resultado? Pues es ese resultado de la asociación. Por ejemplo, se forma una conexión entre un estímulo y una respuesta. Podemos poner el ejemplo del perro de Paudot, que ahí se salivaba pues al sonar la campana, y eso lo leímos. Bueno, yo lo estuve investigando y ahí podemos ver cómo
esa conexión que hay entre el estímulo y la respuesta al momento del perro a escuchar pues la campana vibrar. Y tenemos otra característica, que es el alumno es un receptor pasivo, que viene siendo cuando el estudiante responde a esos estímulos que recibe sin gran participación pues en el proceso. Bueno, una de las investigaciones que yo quiero resaltar son las siguientes. Primero que este doctor Snicker, que fue el pionero en el condicionamiento operante, él hizo una investigación en la cual diseñó pues la famosa caja de Snicker, en la cual él colocaba animales como ratas, palomas, que podían presionar una palanca o picar un botón pues para obtener comida. Entonces después de eso él descubrió que las conductas segundas de recompensa, refuerzo positivo, se repetían, mientras que las seguidas de castigos venían siendo como esa ausencia de refuerzo que disminuían. Entonces eso fue un aporte que hizo este doctor con respecto pues a esta teoría del cognitismo. Otro aporte que hubo fue la de Iván Paulo, que él ahí observó que los perros salivaban no solo al ver la comida, sino también al ver al instante que los alimentaba, o escuchar los pasos antes de recibir pues, el alimento. Entonces Baldwin comenzó como a asociar un estímulo neutro como el sonido de una campana, que era lo que yo explicaba, con, con la cual pues, se presentaba pues, la comida, que venía siendo como ese estímulo incondicionado, y después de repetir pues esta asociación varias veces se salivaba solo con escuchar la campana. Esto lo hacía el perrito, y ahí pues se estaba dando cuenta pues de que lo que hacía este estímulo, o sea, al momento de sonar pues la campana, ahí le daba como una señal que había pues comida. Entonces viene siendo como ese estímulo de incondicionamiento, de repetir esa asociación pues varias veces. Y después encontramos también con otro autor que hizo una valiosa investigación, que fue Watson, que él sostenía que el comportamiento humano podía replicarse, predecirse, modificarse si los estudiaban las respuestas observables de los estímulos del entorno. Para demostrar esto lo realizó en 1920 el famoso experimento que le llamó el pequeño Albert, junto con Rosalía Reina, en la cual pues esto experimentó un bebé que fue puesto a un ratón blanco, que era el estímulo neutro, y el cual luego se asoció con un ruido fuerte y pues desagradable, que venía siendo como ese estímulo incondicionado. Después de varias repeticiones el niño comenzó a sentir miedo solo con ver pues el ratón, sin necesidad pues del ruido. Entonces ahí Watson pues apuntó como ese comportamiento humano es como replicarse y predecirse, o también modificarse si se le estudiaba la respuesta observada. Quiero traer como una conclusión con base a esta teoría, y es que teniendo en cuenta pues la postura del autor Watson, porque él demostró que las emociones pues también pueden ser condicionadas por medio pues de asociación entre estímulos, igual que la respuesta fisiológica, que fueron pues descubiertas por Baldwin. Y esto le abrió un campo pues a la psicología, porque debía centrarse en ese comportamiento observable, ese comportamiento medible, y esto permitió que establecieran pues esas bases del conductismo moderno que hoy en día pues conocemos. Y considero que esta es una teoría muy importante, porque nos hace ver cómo esos estímulos también pueden ser modificados, o qué reacciones pueden tener pues el individuo. Bueno, a continuación le doy la palabra a mi siguiente compañera. Bueno, seguimos con la siguiente teoría, que es la teoría del aprendizaje experiencial. Yo la estoy haciendo porque una compañera de mi trabajo tuvo un grado como participante. Bueno, en esta teoría yo resalté algunas cositas importantes, que en la idea principal el aprendizaje pues ocurre pues a través de la experiencia directa y la reflexión que tiene esa persona con respecto a esa experiencia.
conceptualización abstracta, que viene siendo una creación o comprensión de conceptos generales a partir pues, de la experiencia. Y la implementación activa, que es lo que viene siendo esa aplicación práctica de lo aprendido a nuevas situaciones. El aprendizaje cíclico que es ese proceso continuo donde cada experiencia genera un nuevo conocimiento. Una de esas características que nosotros resaltamos es que es centrado en el aprendizaje, porque cada persona aprende según su propio ritmo, el contexto, implicación, reflexión, pues también aplicación, como fases indispensables. También promueve el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, y se adapta en el entorno educativo, laboral y documental. También fomenta autonomía y la autorrealización del aprendizaje. También pues reconoce ese valor de las emociones y la motivación en ese proceso de aprender. Bueno, esa es una de las características que estamos resaltando pues de esta teoría. En esta investigación también tenemos que tener en cuenta con respecto a las investigaciones que se llevaron a cabo por estos autores, John Dewey, David Cole, Kurt Lewin. Kurt Lewin, pues en sus estudios surgió el concepto del aprendizaje por acción, donde él decía que las personas aprenden al involucrarse directamente con la resolución de problemas reales. David Cole, en su investigación, en su obra Experiencial Learning, él menciona que el modelo del ciclo de aprendizaje experiencial, que está basado en la idea en que las personas aprenden mejor cuando pasan por 4 etapas, que es la experiencia concreta, la reflexión sobre la experiencia, la conceptualización abstracta y la experimentación activa. Y Cole, que Cole también investigó otra cosa, que fue que los estudiantes universitarios y profesionales en formación demuestran que la integración entre la teoría y la práctica mejora pues en la comprensión y en la retención pues del aprendizaje. John Dewey, que él mencionaba que aunque anteriormente que Cole, que sus estudios sentaron las bases del aprendizaje experiencial, porque él mostró que la educación debe partir de la experiencia del estudiante y no de lo simple de la transmisión de contenido. Entonces realizó investigaciones en escuelas experimentales de Estados Unidos, donde él observó cómo los estudiantes reflexionaban sobre lo vivido y desarrollaban mayor pensamiento pues crítico y compromiso pues también social. Eso para tenerlo en cuenta. Bueno, ya como conclusión, con respecto a esta teoría del aprendizaje experiencial, pues resalto la importancia al estudiante en su participación activa en el proceso. Primero porque nosotros, a pesar que somos estudiantes, que estamos en este proceso, mediante estas actividades nosotros promovemos ese aprendizaje significativo, que viene siendo pues adaptable para nuestros entornos y etapas de la vida, y también pues como profesionales. Y esta teoría pues nos ofrece a nosotros una base sólida de poder comprender cómo la experiencia, la reflexión y la acción se entrelazan en esa construcción pues del saber y en ese desarrollo integral pues del individuo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Cordial saludos, mi nombre es Marisol Cogollos Díaz y hoy vengo a sustentar la teoría del cognitivismo. Se conoce que esta es una corriente de la psicología del aprendizaje que surgió a mediados del siglo XX como una respuesta al conductismo, centrado en los intereses de los procesos mentales internos que intervienen cuando una persona aprende. El cognitivismo sostiene que el aprendizaje no es solo una respuesta a estímulos, sino un proceso activo de adquisición, organización. Es decir, que el ser humano procesa la información, la interpreta, la almacena y la recupera cuando sea necesario. El aprendizaje de esta teoría implica procesos mentales internos como la memoria, la atención, percepción, pensamiento y comprensión. El sujeto, en este caso el estudiante, interpreta activamente la información en el que está participando. El conocimiento se organiza en esquemas mentales o estructuras cognitivistas. Se aprende mucho mejor cuando el contenido tiene sentido y una conexión con lo que ya se sabe. En este
En esta teoría encontramos otras teorías que también se vinculan con el cognitivismo, que tenemos principalmente a la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, el aprendizaje por descubrimiento, que es de Brunner, y el aprendizaje significativo de David Ausubel. En conclusión, esta teoría representa un avance fundamental en la comprensión del aprendizaje al centrarse en los procesos mentales internos que intervienen cuando las personas adquieren, organizan y aplican el conocimiento, a diferencia del conductismo que se enfoca solo en una conducta observable. En el cognitivismo reconoce que se aprende. Al aprender se implica pensar, comprender, recordar y resolver estos problemas. Desde esta perspectiva, el estudiante es un sujeto activo que construye su conocimiento a partir de la información que procesa, relacionado con las experiencias previas que él vive, y por ello les da una enseñanza de cómo se deben resolver, promover la comprensión profunda, el análisis, la reflexión y el uso de estrategias cognitivas que faciliten su aprendizaje significativo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Expondré la teoría social. La teoría social nos ayuda a entender por qué la sociedad es como es y cómo podemos cambiarla. Nos da herramientas para analizar las problemáticas sociales y nos propone posibles soluciones. Ideas principales: conflicto y consenso. Analiza si la sociedad permanece unida por acuerdos o por luchas de poder. Identidad y cultura. Explora cómo la cultura y la identidad impactan en la conducta y en la sociedad. Teóricos. Carlos Marx expone los conflictos de clase y divide el capitalismo en burguesía y proletariado. Max Bauer, burocracia y racionalización. Emil Durkheim, solidaridad social y cómo se mantiene unida la sociedad. Michel Foucault, poder y discurso. Algunos conceptos son estructura social, que son los patrones organizados de las relaciones sociales entre personas e instituciones. Agencia, capacidad de los individuos para actuar independientemente y tomar sus propias decisiones. Normas sociales son las reglas o expectativas de cómo debemos comportarnos en sociedad. Instituciones son las organizaciones o patrones de actividad social que son autoperpetuantes. Algunas investigaciones han sido la globalización, en donde se analiza la creciente interconexión global que ha impactado la cultura, la economía y la sociedad en general. La sostenibilidad. Se investiga cómo la sociedad responde al riesgo climático y cómo es su papel en la defensa del planeta. Se puede concluir que la teoría social es un campo de estudio esencial que nos proporciona herramientas para comprender lo complejo de la sociedad, desde sus estructuras y normas hasta las interacciones individuales y los conflictos. La teoría social nos permite identificar los factores que influyen en la conducta humana y en la transformación de las sociedades. Además, nos ofrece perspectivas críticas para abordar problemáticas sociales y fortalecer la búsqueda de soluciones que promueven una sociedad más justa. En general, todas las teorías del aprendizaje son importantes porque apoyan en la formación, ya que resaltan los distintos aspectos del proceso de aprendizaje, ya sea el papel del estímulo-respuesta, la importancia de los procesos mentales internos o la construcción activa del conocimiento por parte de cada individuo. Cuando comprendemos estas teorías podemos adaptarnos a entornos de aprendizaje más efectivos y podemos crear un aprendizaje más significativo y duradero. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Cindy. Le voy a hablar sobre el aprendizaje significativo según David Ausubel, psicólogo educativo, que desarrolló la teoría del aprendizaje significativo.
Ocurre que cuando el nuevo conocimiento se relaciona de manera sustantiva y no arbitraria con los conocimientos previos del estudiante. En otras palabras, el aprendizaje significativo es cuando el estudiante puede conectar con lo que ya sabe, con la información que maneja de una manera lógica y coherente. Los principios claves del aprendizaje significativo son: 1. Conocimientos previos. 2. Organización del conocimiento. 3. La integración. Y por último está la no arbitrariedad. Muchísimas gracias.